Seguimos meditando parte del libro del Génesis. Ahí en el capítulo 2, verso 7, deja en claro que Dios es el dueño de la vida, es el dador de la vida. Con ese lenguaje simbólico y antropomórfico, sopla sobre la nariz del hombre y comenzó, dice ahí, a ser un ser viviente. Ese lenguaje que utiliza el texto sagrado es para que el ser humano de todos los tiempos tengamos bien claro: la vida viene de Dios. La vida es un don de Dios. Podríamos decir, no nos la merecemos. No estamos aquí por méritos propios. Visto en este lenguaje bíblico, es un don de Dios. A Él le pertenece. Ese es el sentido de que sopla sobre la nariz del hombre un aliento de vida. De Él viene la vida. Más adelante, ya en el capítulo mismo 2, versículo 9, va a decir que al hombre lo ha puesto ahí en el Edén, en el paraíso, y en el centro del Edén ha puesto Dios el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué simbolizan, qué representa en ese lenguaje bíblico ese árbol de la vida y el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal? Y que ya en el verso 17, capítulo 2, verso 17, ahorita iremos explicando, Dios le prohíbe al hombre, Dios le advierte: puedes comer de cualquier árbol, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes comer, de lo contrario morirás. Hay una advertencia clara que Dios le expresa al hombre, al ser humano en sus orígenes. ¿Qué simboliza el árbol del conocimiento del bien y del mal? Significa que el hombre no puede ser quien defina los límites absolutamente entre lo bueno y lo malo. Eso le pertenece a Dios. Cuando el ser humano infringe esta norma establecida, le viene una consecuencia dramática: muerte. Es decir, pretender ser Dios, pretender ponerse al nivel de Dios para definir lo que es bueno o malo, como diciendo: Dios no me lo va a decir, yo lo voy a decidir. ¿Se fijan? Es un acto, primero sí, de desobediencia, pero es un acto de orgullo, de rebeldía contra el Creador. Ahí entra perfectamente también cuando el ser humano pretende usurpar más allá de lo que le toca en su creaturalidad y pretender asumir actitudes divinas, pretender conocer más allá de lo que le pertenece a Dios. Y vemos cosas tan sensibles y al alcance que muchos caen en esa trampa queriendo comer del árbol del bien y del mal. Todos aquellos que se dedican o consultan horóscopos, lecturas de los asientos del café, los que andan consultando a la monedita tibetiana, los que andan tras del tarot, los que andan tras de brujos, adivinos y cada charlatán que nos encontramos en la televisión, ahí están simbolizados, advirtiéndonos el Señor nuestro Dios, quien pretende usurpar lo que le pertenece a Dios. Astucia perversa del maligno, que sabemos por el contexto de las Escrituras, que le ofrece al hombre: tú puedes, te han dicho esto,
pero no es cierto, tú puedes ser como Dios. La gran tentación que tiene el género humano de perder su creaturalidad y querer asumir roles divinos, absurdo, le acarrea consecuencias. Fíjense lo que dice también en respecto al árbol de la vida. Se ilumina perfectamente en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, verso 7. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, el que está en el paraíso de Dios. Es la inmortalidad, es la vida eterna, en cierta forma. Y también ahí en el mismo libro del Apocalipsis, capítulo 22, verso 14, ya casi al final de toda la Biblia y del mismo Apocalipsis, nos va a decir: dichoso el que lave sus vestiduras, podrá acceder al árbol de la vida y podrá entrar por la puerta de la ciudad. Todo eso simboliza: tendrá acceso a la vida eterna, participará de la misma gloria de Dios. Es impresionante. Entonces fijémonos, cuando esos signos no se interpretan adecuadamente, pues empiezan a darle otros sentidos, ¿verdad? Aquí lo que importa es ubicarnos en los orígenes de la humanidad. ¿Qué plan tiene Dios para el hombre, para el ser humano, para el género humano? Y cuando el ser humano pierde su enfoque de lo que Dios le ha pedido, le acarrea consecuencias y entrará precisamente por el pecado la muerte. Dirá San Pablo en Romanos 5:12, ¿verdad? Si por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, está hablando precisamente del pecado original. Cuando el ser humano le dice a Dios con su actitud: yo defino el rumbo de todo, mi decisión es la última, no es la tuya. Aunque tú hayas marcado algo, yo lo defino, yo lo defino y lo decido. Y por lo tanto vemos las consecuencias en nuestra sociedad. Tarde o temprano, aquello se le revierte al mismo ser humano. En el caso del Evangelio, ahí en Marcos capítulo 7, verso 21 y 23, la idea es la misma. Lo que contamina, lo que destruye al hombre es lo que sale del corazón. Todas esas malas intenciones, toda esa lista de pecados, situaciones de pecado, y se contaminan al hombre. No es lo que entra, sino lo que sale, dice textualmente. ¿En qué nos lleva todo eso? A afirmar que si el hombre no busca la pureza de su corazón, está en ese ámbito de pecado, de destrucción. Por eso nos dice en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 22, textualmente: busquemos un corazón sincero, o acerquémonos a Dios con un corazón sincero, con una fe auténtica, total. Acerquémonos, dice, con nuestra conciencia tranquila, libre de toda maldad. Solamente desde ese corazón limpio y puro, pues se puede agradar al mismo Dios. Vamos a pedirle pues al Señor, a la luz de su palabra, que nos ayude cada día a ubicarnos más en su proyecto de salvación. Sí, como criaturas llamados a la existencia, pero elevados a la gran dignidad de ser, por la gracia de Cristo, a ser sus hijos, a ser redimidos por la sangre de Cristo, a ser templos vivos del Espíritu Santo. Cuando se pierde eso, pues también el ser humano cae como en una especie de bestialidad, obrando más por capricho propio que movidos por la gracia de Dios.